Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra, que es la número 6, Iglesia de Filadelfia, Amén. hermanos. Hermana, salud, hermana, saludes, Paz de saludes. Cristo, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de Biblia. Gracias por conectarse. ¿Sí te escucharán? Si nos escuchan, háganos saber si nos escuchamos bien, por favor. Gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de Biblia. Esperamos que sea de bendición y que aprendamos algo. Amén, hermanos, pues damos inicio a la segunda parte, hermanos, de la iglesia a Filadelfia, hasta este momento, una de las iglesias, hermanos, que podemos leer que el Señor encontró muchas cosas buenas en ella y no hay mucho por lo cual el Señor le tenga que reclamar, sino más bien le da ánimo, le da a fortaleza de que se siga esforzando en esa ciudad de Filadelfia, hermano, donde había muchísima idolatría, muchos dioses, y que la gente tenía la facilidad, hermano, de adorar a cualquier dios. Entonces, inclusive el Señor se refiere a ella como una iglesia que tuvo poca fuerza, pero se mantuvo firme aún en la lucha, en la prueba, en el problema, en momentos difíciles, en situaciones problemáticos. Se animó y se aventó a conquistar, a mantenerse firme, mantenerse creyendo en Dios, y por eso fue digna de ser elogiada por el Señor. El Señor la elogió de cierta manera que no importa, hermanos, qué tan pequeña sea la iglesia, lo importante es superar y soportar los tiempos difíciles, así seamos pocos o muchos, hermanos, pero la intención es superar la lucha, la situación, el problema que la iglesia esté pasando. Cuando se une la iglesia como un cuerpo, como una familia, y luchan juntos contra aquello que viene sobre ella, ahí es donde el Señor se agrada. Aunque muchas veces nos sintamos débiles, que no podemos llegar a la orilla, hermano, Dios dice: esfuérzate, mantente lo que has creído, mantente lo que has aprendido, no te distraigas, no te salgas a izquierda ni a derecha, y el Señor algún día nos va a decir: bien hecho. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron fuertes, guardaron mi palabra y no negaron mi nombre. Eso será hermoso escucharlo un día delante de nuestro Señor. Amén, hermano. Amén. Quiero compartir con ustedes una escritura que está en Apocalipsis 1:9. Dice, y habla una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El mensaje principal cuando Dios le mostró esta visión a Juan era hablarle a la iglesia, y por eso hemos puesto a este estudio bíblico la última advertencia, porque lo hemos, yo creo que mencionado en cada estudio de Biblia que tenemos, que de ahí la iglesia ya más se menciona, ya no se menciona después que termina, que da el último mensaje, que el siguiente va a ser la iglesia, la Odisea, no vuelve a mencionar la iglesia en Apocalipsis. Y aquí en la tierra, no la vuelve a mencionar aquí en la tierra, de ahí viene, se desata, se puede decir, la ira de Dios, vienen los juicios, y es interesante como principal mensaje que el Señor quería mandarle es hablarle a la iglesia, hablarnos a nosotros. Bueno, voy a dar un pequeño resumen sobre los mensajes que hemos estado hablando. Espero hayamos logrado llamar la atención para que ustedes mismos en sus casas busquen por sí mismos y ustedes mismos escudriñen y estudien este hermoso mensaje que muchas veces no lo entendíamos, lo digo personalmente, pero son mensajes muy interesantes y muy importantes, y como le digo, es la última advertencia que Dios nos da en cada iglesia. Representa a un periodo de tiempo que la iglesia de Jesucristo ha estado sobre la tierra, y también cómo podemos aplicar cada mensaje. Lo podemos aplicar a la
a la vida propia, a la vida personal, y podemos aplicarlo también en general como iglesia. Um, Espero ya cuando mencionamos los nombres de las iglesias, también ya se les haga familiar. Por ejemplo, está la iglesia de Efesos, la primera iglesia, la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia Filadelfia y la iglesia Laodicea. Entonces, la iglesia de Efeso, de Efeso, fue la iglesia, se puede decir que fue la primera iglesia que no hubo persecución. Esta iglesia permaneció en una ciudad donde se llevaba o se practicaba toda clase de culto, y eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, cuando Pablo llevó y evangelizó a Efeso, ¿no? Y habla de todas las religiones que se practicaban, pero como esta iglesia no fue perseguida, pero de cierta manera hizo cosas buenas. Dice la palabra de Dios que Dios le dio el discernimiento para de saber quiénes eran los falsos maestros y falsos profetas. Ellos pudieron distinguir. También esta iglesia dice que aborrecía las obras de los Nicolaitas. Recuerden que los Nicolaitas era una secta que practicaban pureza sexual, como toda clase de pecado sexual, y todas estas prácticas lo hacían como para honrar a sus dioses. Entonces esta iglesia sobrevivió eso. Entonces lo que Dios encontró mal en esa iglesia fue el que habían perdido su primer amor. Y pareciera como que Dios encontró muchas cosas buenas y encontró algo malo, y Dios les recrimina después, si les recrimina o reclama esto. La iglesia de Esmirna, lo hemos dicho muchas veces, representa la iglesia mártir, la iglesia perseguida, y de ahí, si conocemos un poquito de historia, de ahí empieza la persecución de la iglesia, que duró varios siglos. Hasta finales de los 1800 fue que la iglesia dejó de ser perseguida. Entonces la iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida. La iglesia, sin excepción de que la iglesia sigue siendo perseguida. Sigue siendo, exactamente. No con la misma fuerza en aquel tiempo, pero la iglesia sigue siendo perseguida. Y la iglesia, después sigue la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo Dios sí encontró unas cuantas cosas que reclamó esta iglesia, y es que la iglesia de cierta manera sí se dejó influenciar por los falsos profetas, y también permitieron de alguna manera la influencia sexual, la impureza sexual, perdón. Tomemos en cuenta que todo el tiempo la iglesia donde hemos estado, vivimos rodeados de influencia de pecado, pero el Señor nos llama a mantenernos puros, a vivir en santidad. Entonces Dios está mirando y está denotando nuestro caminar y cómo nos mantenemos, dependiendo de la ciudad donde estemos, cómo somos influenciados, pero cómo permanecemos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sigue la iglesia de Tiatira, fue la iglesia donde Dios encontró muchas cosas también malas. Encontró cosas buenas, pero es donde Dios le reclama a la iglesia que dejó que esta mujer Jezabel, dice, toleras a esta mujer Jezabel. Se refirió a Dios como si literalmente esta mujer estuviera ahí. Yo lo puedo percibir como cuando entró el feminismo dentro de la iglesia. El feminismo, todo lo que es movimiento feminista va en contra de Dios. Entonces, porque el feminismo representa la rebeldía de la mujer. Entonces, yo lo puedo percibir cuando entró manipulación, se puede decir. Manipulación de no solamente la mujer, también sabemos, se puede decir la manipulación o el controlar o seducción dentro de las iglesias. Y dice, porque toleras a esta mujer Jezabel que seduzca a mis siervos. Entonces, yo lo puedo percibir de esta manera, que fue cuando el hombre empezó a decaer espiritualmente, porque la mujer se empezó a levantar. Entonces, cuando la mujer se empezó a levantar, el hombre ya no quiso caminar, ya dependía básicamente de lo que como la mujer se dirigiera. Hoy en día lo estamos mirando mucho, que el hombre que representa la cabeza en el hogar, que representa la autoridad,
el hombre ha decaído, entonces se ha levantado la mujer con esa autoridad. Entonces por eso yo lo puedo percibir como un espíritu de feminismo que entraba a las iglesias. Pareciera que entró Jezabel a cortar cabezas, cortar y tomar la autoridad que le correspondía al hombre. También esa es la iglesia de Tiatira. Ahora la iglesia de Sardis, esta es la iglesia que Dios no encontró vida. Dijo de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Parecía que esta iglesia caminaba muy bien, porque parecía que era una iglesia de renombre, una iglesia reconocida que todo el mundo aceptaba, pero no caminaban, no tenían el Espíritu Santo, porque cuando Dios recrimina, dijo de que estás muerto, caminas como si estuvieras vivo, pero estás muerto, básicamente no era dirigida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Entonces, pero aún así le podemos decir que la iglesia moribunda, pero Dios le dio esperanza. Y recuerden que lo bueno que encontró Dios, no encontró obras buenas, no encontró nada bueno en una iglesia reconocida, pero encontró pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Entonces podemos decir que por esas pocas personas que no mancharon sus vestiduras es que Dios tuvo misericordia y le dio una oportunidad. A cada iglesia Dios le dio una oportunidad. Le da la advertencia, le da oportunidad, y cuando le da la oportunidad le da una promesa. Lo llama arrepentimiento. Y la iglesia de Filadelfia consideramos la iglesia fiel, que vamos a hablar sobre la segunda parte. Fue la iglesia que Dios no encontró, se puede decir, nada malo, no porque fuera una iglesia perfecta, sino porque era una iglesia que buscaba. Y Dios, como dicen, Dios conoce la intención del corazón. Entonces esta iglesia sobrevivió a toda la influencia. Mi esposo va a hablar un poquito sobre la historia de dónde estaba en la ciudad, o la influencia que estaba en esta ciudad. Pero lo hermoso es que me llamó mucho la atención y busqué varias referencias, y efectivamente parece que era una iglesia no reconocida, parece que era una iglesia pequeña, que no era, que tal vez no le daban interés, o que ella misma se sentía que no podían, pero ellos retuvieron, dice la palabra de Dios, que has retenido mi palabra, has guardado mi palabra y retenido mi nombre. Ellos caminaban sabiendo que la fuerza de ellos con la que caminaban era Dios mismo. Entonces allí estaba la fuerza de ellos. Ellos se sentían sin fuerza, y su fuerza básicamente era Dios. Entonces eso es lo que Dios le agradó, cuando dependemos de la fuerza de Dios. Entonces dependemos no de nuestras propias fuerzas, sino sabemos que todo lo que tenemos, toda nuestra fuerza, nuestra energía, todo proviene de Dios. Y quienes no quisiéramos ser, hemos examinado estas iglesias y hemos encontrado nuestras fallas. De cada iglesia hemos encontrado nuestras fallas, y hemos mirado esa oportunidad para venir al arrepentimiento, y queremos llegar al nivel de esta iglesia que Dios elogia, que Dios alaba y que Dios le da tantas promesas. Queremos llegar a ser como esta iglesia, una iglesia ejemplar. Amén. Por ahí hay un mapa, hermanos, que Ali va a poner en pantalla para que usted se dé más o menos una idea. Ali, ¿el mapa? De cómo estaban las iglesias situadas. Es un mapa que está por ahí, que vamos a poner en pantalla más, y se da una idea más o menos cómo fue el recorrido de las iglesias, de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Volviendo, hermanos, aquí a esta iglesia de Filadelfia, tenemos que decir que esta iglesia, hermanos, se caracterizaba por su fidelidad a Dios. Una iglesia que se mantuvo fiel a pesar de las situaciones, a pesar de lo que venía sobre ellas, a pesar de la idolatría, a pesar de la persecución, a pesar, hermanos, del señalarlas como tal vez religiosas, porque se mantenían en un estado de vida de acuerdo a lo que era la palabra de Dios. No se habían apartado para nada, hermanos, de lo que Pablo había establecido en esa iglesia. Entonces, como creyentes, nosotros debemos de poseer lo que posee esa iglesia de Filadelfia, hermanos. Estamos en un contorno, en un mundo, en una situación donde la vida del cristiano cada vez es más afectada por lo que surge alrededor nuestro. La situación es cada vez más difícil, hermanos. El pecado cada vez abunda más, la tentación crece más, y el Hijo de Dios navega cada día, hermanos, no solamente allá afuera, sino ahora en casa. Tenemos todo eso por medio de películas, de shows de televisión, de música,
de comportamiento, de carácter. Es algo más que como hijos de Dios navegamos diariamente. Pero esa iglesia se caracterizaba por ser una iglesia fiel, hermanos, fiel. Se había guardado, se había mantenido fiel. Y esa iglesia, igual que la iglesia de Esmirna, eran consideradas como las iglesias ejemplares para nosotros. Si usted lee también, se acuerda, la iglesia de Esmirna también fue una iglesia que se consideró fiel, que tuvo persecución, pero se mantuvo fiel. Entonces, la iglesia a las cuales el Señor, hermanos, no dirige ninguna queja, no tiene nada para ellas, solamente se detuvo por un momento para elogiarlas, para decirles lo bien que estaban haciendo, para decirles sigan con el mensaje de amor que están predicando, sigan con el ánimo, para que se mantengan firmes, sigan si hay que batallar, si hay que luchar, hay que luchar. Después que con una iglesia, hermanos, se levanta y se pone en un estado, hermanos, de firmeza y de fidelidad, el enemigo va a venir con todo. Va a venir con todo, hermanos, no se va a quedar con los brazos cruzados cuando usted comience a meterse en el ámbito espiritual, cuando usted comience a buscar de Dios, cuando comience a orar, cuando comience a buscar la presencia de Dios, las cosas se van a poner de peor en peor, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo no se queda con los brazos cruzados. Él quiere, hermanos, destruir. A eso vino, a matar, a robar, a destruir. Y comienza con ¿qué? Comienza con el creyente, con el cristiano, con el que ya está, hermanos, caminando en las cosas del Señor. Pero hay una promesa aquí, hermanos. El Señor dice que va a estar con ellos y los va a proteger. Entonces, hermanos, es importante el meditar en cada situación de cada iglesia, en cada ciudad que estaban, porque es importante ver también, hermanos, la ciudad donde estaban. Filadelfia, hermanos, estaba en una ciudad donde había bastante idolatría. Como dice la hermana, habrá muchísima idolatría, hermanos, había para escoger. Politeísta, ¿no? Se considera una iglesia politeísta, hermanos, que adoraban hasta las piedras, si era posible. Entonces, por eso es que el Señor, hermanos, la reconoce, le dice, has guardado, te has mantenido fiel, has guardado lo que te he dado, te has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Todos esos atributos son hermosos. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia hoy en día, hermanos, se mantenga, aún con esas pocas fuerzas, se mantenga firme y diciendo, bueno, voy a tomar eso como una oportunidad para hacer la voluntad de Dios, aún con ese pesar, hermanos, aún con las dificultades. Esa iglesia de Filadelfia supo, hermano, mantenerse y obtener la victoria. Eso hacía que esta iglesia fuera digna de ser, hermanos, elogiada por el Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es importante, porque no importa lo pequeño que seamos, como decía al principio, hermanos, no importa, hermanos, si tenemos mucha fuerza o poca fuerza, si confiamos en el poder de Dios, si confiamos en Dios. La Biblia dice en Efesios, hermanos, Efesios 6:10, dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que dijo Pablo, hermanos, a Efesios: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No en lo que tú puedas alcanzar o lograr con tus fuerzas como ser humano, porque va a ser mínimo lo que tú puedas hacer, sino en el poder, en la fuerza de Jesucristo, hermanos. Es ahí donde está el poder. Usted recuerda la historia de David contra Goliat. Era pequeño, tal vez débil delante de aquel gigante, pero se refugió en la fuerza de Dios y tuvo, hermanos, la victoria. ¿Por qué? Porque supo dónde estaba la fortaleza, hermanos. Y es lo que hacemos cuando buscamos a Dios, lo que hacemos cuando mantenemos firmes, es lo que hacemos cuando mantenemos nuestra mirada en Jesucristo. Confiamos en Él, nos refugiamos en su fuerza y Él, por lo tanto, hermanos, nos dará la victoria. A esta iglesia se le dijo también, has guardado mi palabra. Eso es importante, hermanos. Esta iglesia no ocultó la fuerza, no se cubrió con su fuerza humana, no, sino que contó con la fuerza divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para guardar la palabra de Dios y ser fieles a sus convicciones doctrinales, a lo que el Señor había dejado establecido. No cambiaron su doctrina por nada, no cambiaron su forma de pensar por nada, no cambiaron, mi querido hermano, no se desviaron de lo que habían aprendido, sino que se habían mantenido firmes en eso, se habían fortalecido en el Señor, se habían mantenido firmes en eso. Y ese es un ejemplo maravilloso para la iglesia hoy en día. Ver cómo la debilidad o la fuerza o la fuerza humana, hermano, de nosotros no puede lograr nada, porque nos limita, pero como hijos de Dios buscamos la fuerza de Dios para mantenernos firmes, para mantenernos fuertes, para mantenernos, hermanos,
en poder, en victoria, cuando confiamos en Dios. Amén. Pues, hermoso, hermano, lo que el Señor da a esta iglesia. También le dice, hermanos, no has negado mi nombre. Eso es importante. Esa expresión testifica, hermanos, o habla de la fidelidad de esta iglesia. Una iglesia que tal vez en su debilidad, en su poca fuerza, en las pocas cosas que tenía, tal vez una iglesia, hermanos, que no tenía mucho, le dice el Señor, que no confiara en sus fuerzas humanas, que confiara en Él. Dice a Filadelfia, hermanos, que con poca fuerza traspasan las puertas que venían contra ellos, no permitían que el enemigo llegara contra ellos, se mantenían estables, parados en lo que habían creído, hermanos. Por lo tanto, cuando usted se mantiene en el Señor le dará la victoria. ¿Por qué? Porque usted no niega su fuerza, no niega su poder, no niega su palabra, no niega su nombre. Y esas son grandes atribuciones para una iglesia, hermanos, que está pasando por tribulación, que esté pasando por necesidades, porque sabe que cuando te mantienes firme en Dios, te fortaleces en Dios, pues hay promesa, hay promesa. Y es lo que dice el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis. Comienza diciendo, aquí yo vengo pronto. Perdón, es el 3.9. El 3.9. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se ponen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, una iglesia que se mantiene firme, hermanos, una iglesia que se mantiene en su doctrina, una iglesia que se mantiene, hermanos, en lo que ha creído. Amén. Es reconocida por Dios. Y le está diciendo que esos que sí ser judíos no lo son, van a venir y lo van a reconocer como una iglesia de Jesucristo. ¿Quiere agregar algo, hermano? Sí, básicamente esto que curiosamente parece ser que era una iglesia menospreciada. Acuérdense que el judaísmo, el judaísmo era la religión más poderosa en ese tiempo, o ha sido hasta este tiempo, ¿no? Sigue siendo el judaísmo. Entonces ellos sobrevivieron a los ataques de estas sinagogas o de estas sectas, que dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Básicamente parecía que Dios, aunque ellos se decían ser judíos, Dios no los reconocía como judíos. Dice, porque dice, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que aunque esta era una iglesia menospreciada, Dios iba a hacer que los que se creían tener la verdad reconocieran que se puede decir a quien Dios amaba era la iglesia. Entonces esto me llamó mucho la atención, porque muchas veces, como le digo, ¿cuántas veces no nos hemos sentido nosotros mismos como personas menospreciadas? Pero cuando nosotros aprendemos a depender de la fuerza de Dios y dejar que sea Dios quien pelee por nosotros. Esta iglesia no peleó por sus propias fuerzas porque sabía que no podía. Era más grande la influencia. Es la iglesia actual. Podemos poner a Filadelfia como la iglesia actual. La iglesia actual ahora está peleando contra influencias grandes. Cuántas religiones se han levantado. Y se puede decir, los falsos maestros están siendo desenmascarados, ante el mundo están siendo desenmascarados. Y está esta iglesia pequeña, que sabemos que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha retenido, ha guardado su palabra, que sigue guardando su nombre. Es la iglesia que todo el mundo todavía menosprecia, que todo el mundo juzga, porque verdaderamente sí es la iglesia que juzgan de religiosa, de anticuada, de ¿cómo usan mucho una palabra que tenemos que, siempre dicen, tienen que actualizarse a cómo está caminando el mundo? Y esta iglesia se sentía de esa manera, se sentía menospreciada, sentía que básicamente no tenía las fuerzas, ¿verdad? Pero que Dios de alguna manera iba a hacer que estas personas que se creían superiores o que se creían mejor o que se creían tener la verdad, iban a venir y iban a reconocer que verdaderamente quien era la iglesia verdadera era la iglesia de Jesucristo. Y como estábamos diciendo, el versículo, nos quedamos en el versículo 10 la vez pasada,
el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí podemos ver que también había una advertencia, había una promesa y había una advertencia. Dice, he aquí yo vengo pronto, esa es la promesa, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A esta iglesia Dios no le dice arrepiéntete, pero sí dice, ok, mantente firme, estás muy bien, pero manténlo, guárdalo. Dice, porque para que ninguno, quiere decir, hermanos, que si nosotros nos distraemos, aunque Dios ya nos haya reconocido como fieles, que nos hemos mantenido, aún así estamos en peligro de poder perder nuestra salvación. Como les mencionaba la vez pasada, hay tantos evangelios que se han levantado contrarios a lo que es el evangelio de Jesucristo. Hay evangelios que se han levantado como el evangelio de la prosperidad, el evangelio del, digo el evangelio del emocionalismo, donde básicamente las personas solamente son alimentadas emocionalmente. Las emociones sabemos que somos emocionalmente temporales. Hay veces que estamos de buen humor, hay veces que estamos contentos, hay veces que estamos enojados, hay veces que estamos tristes. Entonces las emociones son temporales. Y este nuevo evangelio que se está levantando, o que está más bien ya activo, este evangelio te habla tan bonito, te pone en un plan como de que tú lo puedes todo, de que tú lo vales todo, y de repente te puede levantar tus emociones y sentirte súper mujer, súper hombre, y hacer y deshacer. Luego viene la tristeza y te vuelve se vuelven a bajar los ánimos, y es un evangelio, digo yo, barato, un evangelio simple, y si vieran donde se predica ese evangelio, si tuviéramos el discernimiento y saber dónde está, qué predicaciones o qué evangelio estamos escuchando, este evangelio son capaces, estas personas que predican esta clase de evangelios, hablan de una filosofía, digo yo, filosofía huecas, como dice la palabra de Dios. Son capaces de reunir hasta 30,000, 40,000 personas, y que hablan muy bonito a los sentimientos, hablan muy bonito a las emociones, pero a la salvación no tocan la salvación, no pueden llegar a tocar el alma, pueden llegar a tocar los sentimientos del corazón, pero no pueden penetrar el alma. Así que si una alma está herida, pueden en el momento tal vez levantarla, pero si el alma no es tocada, porque el alma solamente la puede tocar el Señor. Entonces, si el alma no es tocada, esta persona vuelve a decaer otra vez. Entonces, son los evangelios que estamos viviendo ahorita, y que si no tenemos el discernimiento, podemos caer en cualquiera de estos evangelios falsos, livianos, se puede decir que. Y por eso el Señor le da una advertencia: estás muy bien, estás caminando bien, te he encontrado fiel, pero retén lo que tienes, retén la palabra, retén mi nombre. Dice, para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que nosotros podemos, si no nos mantenemos firmes, nosotros podemos caer en manos o ser manipulados o engañados por cualquiera de estos falsos evangelios. So, junto con la promesa que Dios hace a esta iglesia de su venida pronto, y aquí yo vengo pronto, pues viene esa exhortación, hermanos, a la iglesia de Filadelfia a mantenerse firme en lo que tiene, en lo que poseía, mantenerse a la defensiva. Y cuando digo a la defensiva, hermano, no agresivamente, sino lo que venga contra ti de Satanás, hablando de un estado espiritual. Estar a la defensiva siempre espiritualmente de aquello que quiera venir a contaminar a tu vida, contaminar tu familia, contaminar tu iglesia, contaminar tu ámbito en el cual tú te mueves, porque sí es muy fácil hoy, como decía la hermana Bravo, es fácil vivir un evangelio barato, liviano, donde podemos vivir como nos plazca, y llegar a creer en nuestras mentes que porque Dios usa mi vida puedo vivir como yo quiera. No podemos caer en ese estado. Tenemos que retener, tenemos que velar por lo que tenemos que estar a la defensiva para mantener eso que nos ha dado en esta ocasión. El Señor lo pone como en forma de corona. En el tiempo antiguo, al gladiador, al deportista que ganaba algún deporte, se le daba una collar, una corona de laurel, hermanos, que significaba el ser vencedor. Aquí el Señor lo pone como una corona.
así se está expresando él de los creyentes de Filadelfia y a todos los creyentes de esta iglesia, hermanos, y no solamente de este, sino de todos los tiempos. Es necesario mantenernos firmes, es necesario estar al tanto, es necesario, hermanos, retener lo que nos ha dado para que nadie venga y lo tome de nuestras manos. Amén. Amén. Ahora el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios está garantizando una ciudadanía celestial. Está garantizando cuando dice en el templo de mi Dios, dice yo, al que venciere yo lo haré columna del templo de Dios. La columna representa firmeza, representa permanente, algo que permanece. Algo estable. Algo estable. Entonces Dios está garantizando que si vencemos y nos mantenemos firmes, vamos a hacer, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldré de allí. Nos está garantizando una permanencia Sí. Pues para siempre, que no vamos a ser movidos. Dice, y escribiré sobre él el nombre de Dios. Vamos a ser, como dice, sellados como hijos de Dios. En el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el que tiene, dice, afina tu oído espiritual para que escuches lo que Dios dice a la iglesia. Afina cada mensaje lo miramos así, afina tu oído espiritual. Necesitamos mantener nuestro oído espiritual constantemente afinado. Hermanos, cuando venga el Señor y suene esa trompeta, lo vamos a escuchar con el oído espiritual, no con el físico. Entonces tenemos que tener ese oído afinado. ¿Cómo lo podemos tener afinado? Manteniéndonos conectados a la palabra de Dios, manteniéndonos velando, como dice el Señor, velando y orando, estar alertas. Estamos en tiempo donde sabemos que el Señor viene pronto, las señales ya se están cumpliendo. Tenemos que estar alertas, velando. Habla de velando, quiere decir no duerman. Y estamos hablando espiritualmente. ¿Cómo podemos velar constantemente espiritualmente? Es manteniéndonos constantemente. No dejemos que el enemigo tome ningún segundo de ventaja. Porque el enemigo, cuando la iglesia se une y la iglesia dobla rodilla y la iglesia empieza a buscar de Dios, el enemigo se levanta. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que estar constantes. Yo creo que como creyentes, hermanos, algo que no debemos de olvidar nunca es que somos ciudadanos del cielo. Yo no sé por qué muchos nos aferramos a echar raíces en esta tierra cuando sabemos de antemano que nuestro llamado no es terrenal. Si nuestro llamado, hermanos, es para permanecer como esos pilares, como estos muros, como estas columnas del cielo. Entonces es nuestro llamado. Tenemos que entender eso como creyentes, que somos ciudadanos del cielo. Usted lo puede leer en Filipenses 3:20, hermano, lo puede leer en Gálatas 4, 21, 22, lo puede leer en Apocalipsis 21:1, hermanos. Hay tanta escritura que nos dice claramente y otra vez que somos, hermanos, ciudadanos del cielo, que vamos a permanecer allá, hermanos, que vamos a ir a un cielo nuevo, hermanos. Por tanto, hermanos, es necesario que todo creyente tenga sobre él el nombre de Dios, como dice aquí la escritura. Eso nos recuerda, hermanos, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían en su mitra, hermanos, en la frase que llevaban, decía santidad a Jehová, o sea, lo cual indica que el estado que debían de ministrar, en el estado que debían de estar, en el estado que debían de moverse como sus siervos. También podemos pensar en que esa expresión nos quiere declarar como lo que somos, a posesión, hermanos, y autoridad de Dios. O sea, somos de Dios, Dios nos compró con su sangre, ahora somos suyos eternamente. Amén. Pero batallamos y navegamos porque nos queremos
acomodar lo que este mundo ofrece, hermanos. Cuando Dios nos dice una y otra vez, ustedes no son de esta tierra, no son de este mundo, ustedes son del cielo. Y eso es hermoso, hermano, es maravilloso saber eso, pero cuesta como seres humanos entender que nuestra ciudadanía esté en los cielos, hermano. Si queremos ir al cielo y queremos estar con Él, debemos de creerlo, debemos de creerlo. Entonces, esta iglesia se está garantizado que van a ser murales, hermanos, que van a ser columnas especiales allá en el cielo, donde se les va a escribir el nombre de Dios sobre ellos. Eso es, hermano, algo hermoso. Usted ya tiene el poder, hermano, ya fue sellado con el Espíritu Santo. Usted ya tiene ese llamado donde usted va a ser parte de este remanente, hermanos, escogido que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que sea parte, hermanos, de este cielo que el Señor ha preparado nuevo para sus hijos. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a dar por terminado este hermoso mensaje, la Filadelfia. Viene el mensaje a la iglesia, la Odisea. Viene otro mensaje tremendo también. Recuerden que solamente hubo 2 iglesias a las que Dios no recriminó, y fue Esmirna y Filadelfia. Vamos a ver, la Odisea es un mensaje largo. Dios tenía mucho que recriminar a la iglesia, la Odisea. Y como les menciono, queremos llegar a ser esa iglesia Filadelfia, recordando que Filadelfia quiere decir amor fraternal. Entonces todos queremos llegar a ser como esta iglesia, y al repasar los mensajes de esta iglesia podemos mirar, ok, estas son mis fallas. En esto estoy fallando, esto he dejado, en esto me he descuidado. Entonces, miremos y examinemos nuestras vidas, y también como iglesia, qué podemos hacer diferente, qué estamos haciendo mal, qué hemos dejado por un lado, y busquemos agradar a Dios, busquemos mantenernos firmes. Todo lo que estamos viviendo en este mundo, nadie nos queremos quedar aquí. Tenemos una esperanza. Cuando el Señor le dice, aquí yo vengo pronto, qué hermoso escuchar eso. Porque esa es nuestra esperanza. Estamos esperando cuando miramos una señal, sí nos sorprendemos, pero a la vez sabemos, pero quiere decir que Dios viene pronto. Entonces, nadie nos queremos quedar. Nadie nos queremos quedar en este mundo. Mantengámonos firmes. Espero que sí le den repasadas, vean los mensajes. Una vez que nosotros compartimos esto, agarren la palabra de Dios y búsquenle, porque el Señor tiene mensaje. Los mensajes estos los hemos hecho breves. Hay mucho mensaje, mucha palabra para nosotros en estos mensajes a las iglesias. Y recuerden que la iglesia solamente representa a la congregación, también nos representa individualmente, y representa periodos de tiempo. La iglesia, cuando Dios estos mensajes, recuerden también que no es solamente específicamente era el mensaje, sí era específicamente, a la iglesia que estaba viviendo en ese momento, pero como hijos de Dios podemos identificarnos con los problemas que ellos están teniendo, o los problemas que nosotros ahora en la actualidad estamos teniendo. La palabra de Dios es profética, hermanos. No vamos a dejar la palabra de Dios, que esto ya pasó, que esto va a pasar. La palabra, cuando en el Apocalipsis es la profecía abarcado de ese tiempo, desde el primer mensaje que se le dio a Esmirna para las otras iglesias. Claro que no se ha cumplido todo. Apocalipsis estamos esperando, pero estos mensajes son muy importantes para la iglesia, porque estamos viviendo efectivamente los últimos días. Amén. Así es, hermano. Así que el último mensaje a las iglesias, y es aprender de esto, hermanos. Principalmente para aplicarlo a uno como persona, y hablando ya personalmente de mi vida espiritual, en su vida espiritual, y que haga crecimiento, hermanos, que podamos entender que el propósito de Dios es que todos se salven y lleguen al arrepentimiento, nadie se pierda. Y mucha de esta responsabilidad tenemos ello con aquellos que no conocen de Cristo. Es una gran responsabilidad, hermanos, llevarles esta luz a aquellos que están en oscuridad, llevarles el evangelio, llevarles la palabra, llevarles el mensaje de esperanza, hermanos, y ver cómo esas iglesias, hermanos, sobrevivieron a toda clase de persecución y de situaciones, y aquellos que se mantuvieron firmes y mantuvieron la doctrina pura, hermanos, pues pudieron recibir halagos del Señor. Es lo que queremos como personas, como iglesia,
un día estar en la presencia de Dios y que Él diga, bien hecho siervo, pasa al descanso de tu Señor. Amén, hermanos, es la intención de cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que se conectaron, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que cuesta, hermanos, muchas veces llegan cansados de trabajar y tienen que hacer tiempo para conectarse, pues les agradecemos mucho, hermanos, que lo hagan. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Estaremos entonces la próxima semana con la última carta a las iglesias. Dios Amén. los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.